la fascinante aventura del fármaco más conocido en la historia de la humanidad comenzó hace más de 3.500 años. Hipócrates de Cos, el padre de todos los doctores, prescribió un jugo extraído de la corteza del árbol del sauce para la fiebre y el dolor, incluyendo los dolores de parto. La sustancia activa de Los historiadores de medicina consideran a 1897 el año en el cual nace aspirina. ¿Tiene sonidos, chicos? Sin embargo, la fascinante aventura del fármaco más conocido en la historia de la humanidad comenzó hace más de 3.500 años. Hipócrates de Cos, el padre de todos los doctores, prescribió un jugo extraído de la corteza del árbol del sauce para la fiebre y el dolor, incluyendo los dolores de parto. La sustancia activa de este jugo, que como sabemos hoy calma el dolor, es el ácido salicílico. Su nombre da una pista en cuanto a su origen, ya que deriva de la palabra latina para el sauce, salix. Ahora se sabe que lo que contienen las hojas del mirto con la que los egipcios trataban el dolor es precisamente el ácido salicílico. En Asia y China, particularmente entre la gente primitiva, como los indios norteamericanos y los hotentotes de Sudáfrica, el efecto benéfico de las plantas que contienen ácido salicílico se conocía desde hace mucho tiempo atrás. En la Edad Media, las propiedades analgésicas del sauce pasaron obviamente al olvido, al menos para los doctores. La primera persona que volvió a poner en uso este remedio natural fue un inglés. El 2 de julio de 1763, el clérigo Edward Stone de Chipping Norton, Oxfordshire, reportó a la asociación de científicos ingleses más renombrada, la Sociedad Real de Londres, que había realizado experimentos exitosos en los cuales concluyó que los extractos de la corteza del sauce, administrados a 50 pacientes que sufrían fiebre, lograron disminuir esta molestia. Este fue el primer estudio clínico realizado en la historia de la medicina. Su remedio consistía de corteza seca del sauce pulverizada y disuelta en agua, té y un poco de cerveza. A partir de 1828, Johann Andreas Buchner, profesor de farmacología en Múnich, preparó un extracto de corteza de sauce con agua, removió los taninos y otras impurezas de la solución obtenida y la evaporó. De esta manera obtuvo una sustancia amarillenta a la que llamó salicina. El primero en lograr sintetizar ácido acetil salicílico puro fue el Dr. Felix Hoffmann, quien el 10 de agosto de 1897 produjo por primera vez una forma 100% pura y estable del ácido acetil salicílico que lo hacía apropiado para el uso terapéutico. Esto produjo un cambio radical, el nacimiento de aspirina, nombre del nuevo fármaco de Bayer, el cual era fácil de recordar, que prácticamente se convirtió de la noche a la mañana en el analgésico más conocido del mundo. A pesar de que el trabajo clínico comenzó a llevarse a cabo a principios de 1898, los primeros resultados de los estudios clínicos con aspirina fueron publicados en 1899 por el Dr. Kurt Wickhauer, asesor de una casa hogar en Halle, Alemania, quien durante un año había llevado a cabo estudios clínicos con aspirina, alabando esta nueva preparación de la siguiente manera: invariablemente, el fármaco fue efectivo contra el dolor, la inflamación y la fiebre. Nunca tuvo ningún efecto adverso sobre el corazón o el estómago, incluso en pacientes severamente enfermos. A finales de 1898, Heinrich Dresser no solo describió en una publicación científica las excelentes características analgésicas y antipiréticas de aspirina, sino que sostenía que la sustancia era considerablemente mejor tolerada que cualquier otro compuesto que contenía ácido salicílico. En muy poco tiempo,
apareció una cascada de publicaciones que aclamaron las bondades de este nuevo medicamento. El 1 de febrero de 1899, aspirina fue registrada como una marca e ingresó en la lista de marcas registradas de la Oficina Imperial de Patentes en Berlín. Para incontables personas en todo el mundo, el nombre aspirina es todavía sinónimo de alivio al dolor, incluso después de 100 años en el mercado. En algunos países como el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, aspirina se ha convertido en el nombre genérico para todos los analgésicos que contienen ácido acetil salicílico. En Nueva York, alrededor de 1900, aspirina empezó su marcha triunfal a través de todo el continente americano. Aspirina fue utilizada como auxiliar en los casos de fiebre y dolor de cabeza, también en el dolor de muelas y reumático, así como también en varias enfermedades. Pronto fue aclamada por los medios noticiosos como el medicamento milagroso, ascendiendo a la categoría de reina de los salicilatos. En tan solo pocos años, aspirina se encontraba al alcance de gente de escasos recursos. Literal y metafóricamente, hasta en las partes más remotas de la Tierra, todo el mundo hablaba de ella. Hoy más que nunca, medicamentos que contienen ácido acetil salicílico están siendo aceptados en todo el mundo. Esto se debe al hecho de que aspirina ha sido recomendada en el tratamiento de muchas enfermedades y no solamente para simples resfríos y dolor, por ejemplo, en la prevención de ataques cardíacos y accidentes vasculares cerebrales. ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, el video no se escucha. El dolor se origina con la presencia de un estímulo nocivo y provoca una reacción inmediata de alarma en la persona, y debe preservarse porque es fundamental para el mantenimiento de la vida. En respuesta a un estímulo nocivo, sea químico, térmico, de presión o de cualquier otra característica que pueda provocar dolor, se activan unas terminaciones nerviosas libres llamadas nociceptores. Estos van a actuar como receptores de esa información nociceptiva y la van a transmitir al sistema nervioso central a través de fibras nerviosas de tipo A delta y C. En la membrana celular de estas neuronas existen unos receptores que pueden ser canales iónicos,
esto es, que modifican el tránsito de iones dentro y fuera de la neurona, o receptores metabotrópicos, es decir, que provocan cambios en la síntesis de proteínas citoplasmáticas, que codifican información relacionada con cambios de presión, de temperatura o de pH. Una vez estimulados los nociceptores, estos provocarán cambios en la carga eléctrica de la membrana neuronal, lo que resultará en la propagación del estímulo nervioso hasta el asta dorsal de la médula. Allí se libera glutamato, un aminoácido excitador que se unirá a un receptor localizado en una neurona postsináptica, que transmitirá la información hacia los centros superiores del sistema nervioso central, llegando al tálamo y a la corteza cerebral. Desde estos mismos núcleos superiores se ponen en marcha vías descendentes que llegarán de nuevo al asta dorsal de la médula y liberarán sustancias endógenas inhibidoras que actuarán modulando la transmisión del estímulo, es decir, la cantidad de información que será transmitida desde la médula espinal hacia los centros superiores. Cuando la señal nociva es lo suficientemente intensa o duradera, se desencadena, sin embargo, una serie de mecanismos encaminados en principio a preservar y a defender al organismo de esa agresión externa. Es la llamada respuesta inflamatoria. Cuando el organismo recibe señales de la existencia de una agresión externa, bien sea una infección, un traumatismo o una lesión, se produce la activación de distintas células relacionadas con el proceso inflamatorio, como son neutrófilos, mastocitos, basófilos, que migrarán hasta la zona de lesión, provocando la liberación de sustancias proinflamatorias como las citoquinas, la bradiquinina o la histamina. Estas citoquinas interactúan con la enzima fosfolipasa, activándola e iniciando así la secuencia de liberación del ácido araquidónico. La respuesta más importante relacionada con la inflamación se produce con la activación de la llamada cascada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un elemento constitutivo de la membrana celular de todas las células del cuerpo humano. Cuando se produce una activación del sistema inmune, este ácido araquidónico se desprende de la membrana celular. Al estar libre en el citoplasma, es atacado por unas enzimas denominadas ciclooxigenasas. El ácido araquidónico, al unirse a estas ciclooxigenasas, sufrirá modificaciones de su estructura química, lo que dará lugar a la formación de una amplia familia de sustancias denominadas genéricamente icosanoides y clásicamente divididas en tres familias: los tromboxanos, los leucotrienos y las prostaglandinas. Las prostaglandinas liberadas en respuesta a esta activación del ácido araquidónico provocan una respuesta inflamatoria generalizada que afecta a distintos sistemas del organismo, desde el sistema cardiovascular, la musculatura lisa, el sistema inmune, el sistema autónomo y, en último término, provocarán la clásica respuesta de hipertermia, extravasación, edema y dolor que ya conocían los romanos: calor, rubor, tumor y dolor. En ciertas ocasiones, la inflamación se transforma en un proceso patológico. En este caso, el dolor crónico ha perdido su función de defensa para convertirse en una entidad que no aporta nada al proceso curativo, generalmente al contrario suele ser un freno, y que empeora la calidad de vida y aumenta el sufrimiento del paciente. Desde 1992 se conoce la existencia de al menos dos isoformas de la enzima ciclooxigenasa, las llamadas COX-1 y COX-2. Ambas participan en la regulación de la homeostasis con papeles bastante repartidos. La COX-1 es responsable de la síntesis de prostaglandinas determinantes en la función cardiovascular, fundamentalmente antiplaquetaria y antitrombótica, y en el tejido intestinal. La COX-2, aunque participa también en funciones relacionadas con la homeostasis, en el riñón, el sistema nervioso central, el endotelio vascular, el estómago, la próstata y los ovarios, juega un papel crítico en la respuesta al dolor, ya que se ha visto que se sobreexpresa, aumentando su expresión en hasta 20 veces cuando se produce un fenómeno doloroso. La estructura química de ambas ciclooxigenasas es extremadamente similar. De hecho, el centro catalítico, donde se produce la transformación del ácido araquidónico en prostaglandinas, solo se diferencia en dos aminoácidos localizados concretamente en la posición 523. Así, donde en la COX-1 figura una isoleucina, en la COX-2 figura una valina. Esta diferencia, que en muchas moléculas podría pasar incluso desapercibida, tiene una repercusión determinante en la estructura de estas dos isoenzimas. La estructura tridimensional se modifica dramáticamente, creándose en la COX-2 un canal hidrofóbico más ancho y dando lugar a la aparición de un bolsillo inexistente en la COX-1. Desde hace más de 100 años se sabe que es posible bloquear farmacológicamente la ciclooxigenasa
impidiendo la formación de los eicosanoides y por tanto impidiendo el desarrollo del proceso inflamatorio. Es el mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos, clásicamente llamados AINE. Estos fármacos se introducen en el canal hidrofóbico de la COX, impidiendo el acceso del ácido araquidónico y con ello la formación de las prostaglandinas. Desde el descubrimiento de la isoenzima 2 de la ciclooxigenasa, se buscó sintetizar fármacos que fueran capaces de bloquear exclusivamente la isoenzima 2, responsable fundamental del proceso inflamatorio, sin impedir el correcto funcionamiento de la COX-1. Así se crearon los antiinflamatorios no esteroideos selectivos o COSIP, que actúan igual que los AINE tradicionales, pero por su estructura química solo son capaces de bloquear la COX-2, interactuando con el bosillo hidrofóbico inexistente en la COX-1. Hasta el momento se han sintetizado numerosos fármacos selectivos de la COX-2, pudiéndose globalmente agrupar en dos grandes familias en función de que contengan en su estructura química un grupo sulfona o un grupo sulfonamida. Por el momento son estos últimos, los derivados sulfonamida y en concreto Celecosip, el que ha demostrado un mejor perfil farmacológico y el único autorizado y comercializado tanto en Europa como en Estados Unidos. ¿Qué les ha parecido, chicos? ¿Está bien? Bonito, bonitos, ¿no? Los videitos. Sobre todo el segundo sirve mucho para entender este tema. Este es uno de los temas más importantes, digo yo, ¿no? Porque ¿quién no ha sentido dolor, fiebre, inflamación? Fundamentalmente esos tres, ¿no? Este tema les va a servir mucho, mucho, mucho como chicas, como médicos. Chicas, chicos, préstenle atención, por favor. Entonces, vamos a empezar con el representante, ¿no? El medicamento estrella de este grupo, la aspirina. Esto un poco de la historia que ya les he mostrado en el video de Felix Hoffmann, ¿no? Hemos estado viendo específicamente, el creador, el inventor de la aspirina. Ya entrando en el tema mismo, ¿qué son los AINES? Son medicamentos que reducen la inflamación, disminuyen el dolor, reducen la fiebre y algunos, no todos, inhiben la agregación plaquetaria, ¿no? ¿Cómo? Actúan principalmente inhibiendo a la ciclooxigenasa. Esta es la clave para entender este tema, chicas y chicos. El mecanismo de acción de los AINES, el ciclo del ácido araquidónico, ¿no? Ya habíamos visto que a través del ácido araquidónico pasan a las prostaglandinas y estas prostaglandinas pueden tener un efecto muy importante, por ejemplo, en el estómago. La COX-1 hemos visto, ¿no? La protección de la mucosa gástrica y la homeostasis. Y la COX-2 que ya es inducible en el dolor, en la inflamación, ¿no? En la fiebre, etc. Entonces, esta es la clave para entender el tema de hoy. Ahí está que hacen los AINES, donde actúan específicamente los AINES, inhibiendo a la COX-1 o a la COX-2, como vamos a ver, ¿no? Dependiendo del tipo de AINE, algunos solo inhiben a la COX-2 y dejan libre a la COX-1, entonces ya no hay problema de daño en la mucosa gastrointestinal, porque también funciona en la broncodilatación, en la función renal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una imagen, como hemos visto en el video, de la COX-2, la COX-1, ha visto que es una diferencia mínima, ¿no? De un aminoácido. En la COX-2 la valina, en la COX-1 la isoleucina.
Los grupos de AINES, esta es una de las clasificaciones, los principales grupos químicos, los salicilatos, los derivados pirozolónicos, los derivados del paraminofenol, del ácido acético. Entonces, hay otra clasificación. Miren esta clasificación, chicas, chicos. Si le pueden sacar una fotito, por favor, una captura de pantalla. Clasificación de los AINES por su vida media. Esto es bien importante, esto es súper, súper importante que ustedes no solamente lo aprendan para el examen, ¿no?, sino para la vida profesional. Por ejemplo, clasificación por su vida media, menos de 5 horas. ¿Cuál? La aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno. No, pero yo quiero algo más prolongado, de 5 a 15 horas, ¿no? Entonces puede ser el naproxeno o los Coxib, ¿no? O más de 15 horas, los ICAN, ¿no? El piroxicam, el tenoxicam. Súper interesante este conocimiento. Quiero que actúe inmediatamente, aspirina, paracetamol. Otra clasificación, miren la segunda, clasificación del AINE por su potencia antiinflamatoria. Como ven, el paracetamol dice insignificante, apenas nada, ¿no? Cambio, analgésicos antiinflamatorios moderados, ibuprofeno o diclofenaco, por ejemplo, analgésicos y antiinflamatorios potentes, dipirona, indometacina. Y hay otra clasificación, como lo que hemos estado viendo, en relación a la acción sobre las ciclooxigenasa, ¿no ve? Inhibidores no selectivos y los inhibidores selectivos de la COX-2. Los no selectivos, aspirina, paracetamol. En cambio, los selectivos de la COX-2 los vamos a ver los Coxib y los ICAM, ¿no? Esta clasificación está interesante, está muy útil para tenerla en cuenta. Esta es lo mismo, pero ya así más puntual en relación a cuál es el medicamento estrella del grupo, ¿no? Salicilatos, aspirina. Propiónicos, ibuprofeno. Acéticos, diclofenaco, ¿no? ¿Cuál nos interesa a nosotros mucho, 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 mucho? Los paraminofenoles, el paracetamol. Paracetamol y ibuprofeno yo creo que se llevan la parte, ¿no?, que son los medicamentos estrella de este grupo. Y como siempre les muestro estos medicamentos que están aprobados por el INAME. No quiere decir que los otros no existan, les vuelvo a repetir. Los pueden encontrar en las farmacias, en el comercio privado, pero estos son los que incluyen en los seguros, ¿no?, en la Caja Nacional de Salud, en la petrolera, etcétera, etcétera, y vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de hacer las recetas, ¿no? Las indicaciones terapéuticas, lo que nos interesa, en qué circunstancias vamos a usar estos medicamentos. Fiebre, disminuye de manera rápida y efectiva la fiebre. Dolor, vamos a ir viendo más adelante la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, pero esto se caracteriza por uso en dolor moderado. Cefalea, mialgia, artralgia, odontalgia, dismenorrea, también en la migraña, también en los posoperados. Es también la base para los síndromes articulares, ¿no? Por ejemplo, en la artritis reumatoidea, donde disminuye el dolor y la rigidez matinal. En procesos reumatológicos, ¿no? En la artritis reumatoide, en la artritis gotosa, hay algunos específicos para la gota, en la tendinitis, en la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la aspirina, ¿no?, derivados salicílicos. Profilaxis tromboembólica, igual la aspirina. No solamente para eso, ¿no? Se ha mencionado que también te puede proteger, en comillas, en el infarto agudo de miocardio, y además protegería para no desarrollar cáncer de estómago, dice, ¿no? Eso está en discusión, si vale la pena cualquier persona sana que empiece a tomar aspirina a dosis bajas de 100 miligramos, por ejemplo, ¿no? En procesos dermatológicos para las verrugas, miren, chicos, preparados tópicos de salicilatos como queratolíticos en verrugas sobre crecimientos de la piel. Cierre del conducto arterioso, el ibuprofeno y la indometacina.
y en procesos oculares. Derivados hidrosolubles se usan para la inflamación postquirúrgica, edema macular cistoide y conjuntivitis alérgica. Muchos usos, ¿no? Muy importante el medicamento. Aquí está en un cuadrito resumido en la inflamación con su mecanismo de acción. Inhibe la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos. En la acción analgésica, hay leve o moderada acción, inhibe la síntesis de prostaglandinas. En la acción antitérmica, tiene un efecto inhibidor a nivel central, en el hipotálamo. ¿Cómo? Inhibe la síntesis de prostaglandinas, específicamente la prostaglandina E, y como antiagregante plaquetario para la profilaxis de accidentes tromboembólicos. Esto lo vamos a ver en detalle, ¿no? Son cuadros de resumen. Esto me interesa, chicas, chicos. Vamos a empezar hablando de una de sus funciones de estos medicamentos, el dolor. Siempre, no sé si ya están viendo esta parte en semiología, en fisiopatología, cuando ustedes tengan un paciente y el paciente les diga, doctor, me duele, siempre tienen que desglosar el Alicia. Esa es la clave. Nunca se queden en que le duele la cabeza, cefalea, o le duele el estómago. No, tienen que desarrollar todo lo que es Alicia. ¿Qué significa Alicia? Es un acrónimo, ¿no? A de aparición, cuando inició el dolor. L de localización, dónde se localiza el dolor. Y de irradiación, si el dolor se dispersa a otros sitios. Es muy importante para definir hasta diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en apendicitis, ¿dónde se inicia el dolor? En el ombligo. ¿Dónde se irradia? A fosa ilíaca derecha. Imagínense la importancia. Las características del dolor, el tipo de dolor, ¿no? Dolor tenebrante, dolor pungitivo, dolor urente. La intensidad, ahí abajito está, ¿no? La intensidad, hay una escala visual analógica que lo pueden hacer en números o lo pueden hacer en emojis para los niños, por ejemplo, ¿no? Les muestras la reglita y le dices cómo te duele, entonces ellos van catalogando. Y finalmente, los agravantes y los atenuantes, ¿no? Con qué aumenta el dolor y con qué disminuye o cede el dolor. No se olviden, por favor, esta parte de la semiología es muy importante, el famoso Alicia, que se complementa con lo que les decía. Los tipos del dolor, van a disculpar este memotecno, así lo he encontrado. Culo es, ¿no? Cólico, dolor tipo cólico, dolor urente, dolor lacinante, dolor opresivo, dolor sordo. Entonces, esta es la clave, chicas, chicos, a la hora de enfocar el dolor. Y esto es lo que les decía en relación a la escala analgésica de la Organización Mundial de Salud. Dice que cuando tenemos un paciente que nos refiere dolor, en esta secuencia tenemos que ir. En el primer escalón, los temas que vamos a ver hoy día, los AINES. En el segundo escalón, opioides débiles más no opioides, ¿no? Por ejemplo, el tramadol. Y en el tercer escalón recién entran los opioides, como la morfina. Esta es la manera en la que se hace tratamiento del dolor. Este es un estudio comparativo de las acciones de los AINES. Y, por ejemplo, en lo que estamos tocando, aspirina, sí, te ayuda en la analgesia, 2 cruces, diclofenaco también, dipirona, 3, paracetamol, 3. Este datito quisiera que lo consideren, por favor, chicas, chicos. Dipirona, metamisol, más adelante lo vamos a ver. Sí, te sirve para el dolor y también te sirve para la fiebre, pero el problema es que la dipirona, llamada también metamisol, puede producir aplasia medular. Entonces no vale la pena saltarse el paracetamol, que tiene exactamente la misma función, la misma potencia en la analgesia y la misma potencia para bajar la fiebre. Vamos a hablar un poquito de fisiopatología del dolor, que es el dolor es una señal de alarma, ¿no? Le dice al cerebro, algo está dañando el cuerpo, y en esto hay que distinguir, ¿no? Dolor agudo es sistema de alarma. Dolor crónico ya se vuelve enfermedad, ¿no?
¿Quién quiere vivir con dolor todo el tiempo, ¿no? Permanentemente? Pero en el dolor agudo constituye un sistema, una señal de alarma. Ante cualquier lesión, las células lesionadas liberan bradicinina, histamina y la que nos interesa, prostaglandina, que habíamos visto que está, ¿no?, en el ciclo. Estas sustancias estimulan los receptores del dolor, los llamados nociceptores, y las prostaglandinas no producen. ¿Qué hacen las prostaglandinas? No producen dolor directamente, lo que hacen es sensibilizar los nociceptores. Es como subir el volumen de una radio y pequeños estímulos ya se sienten mucho más dolorosos. ¿Cómo llega el dolor al cerebro? Ya lo hemos visto en el video. Se activan los nociceptores, viajan por los nervios periféricos, llegan a la médula espinal, ascienden al cerebro y el cerebro interpreta como dolor. Y la acción de los AINES disminuye la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Entonces los nociceptores son menos sensibles, disminuye la transmisión dolorosa, resultado, analgesia, como estamos viendo en el cuadro. Otra acción de estos medicamentos, la fiebre. ¿Qué es la fiebre? Es un aumento regulado de la temperatura corporal, no es simplemente calentarse, es una respuesta organizada por el cuerpo. El termostato del cuerpo, ¿dónde está localizado? En el hipotálamo, ¿no?, que actúa como un termostato que normalmente mantiene la temperatura en 37 grados centígrados. En la fiebre, ¿qué ocurre durante una infección? Las bacterias o virus estimulan células inmunes y estas producen, ¿qué? Interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que estas son las llamadas citocinas pirógenas, y luego ocurre que las citocinas llegan al hipotálamo, allí activan la COX-2 y la COX-2 produce la prostaglandina E2. Estas suelen ser preguntas de examen, ¿no? Cuando uno hace preguntas bien finitas, ¿cómo es que actúa la aspirina o los otros medicamentos de la familia AINE para bajar la fiebre? Fisiopatología de la fiebre, ¿qué hace la prostaglandina E2? Le dice al hipotálamo: la temperatura actual es muy baja, entonces el hipotálamo eleva el punto de ajuste de 37, puede subir a 39. ¿Qué hace el cuerpo para alcanzar esa temperatura? Los temblores, escalofríos, vasoconstricción, resultado, aumento de la temperatura corporal. Todo esto se nota, ¿no? Incluso es parte de la clínica, por ejemplo, de una de las enfermedades de la malaria: fiebre, escalofríos, sudoración, que logra que se incrementen los niveles de temperatura. ¿Y cómo actúan los AINES en la fiebre? Los AINES bloquean la COX, puede ser COX-1 o COX-2, eso que hace, disminuye la prostaglandina E2, el hipotálamo vuelve a 37 grados centígrados. ¿Cómo? Se produce sudoración, vasodilatación, lo que baja la temperatura, y este efecto se llama el efecto antipirético. Lo mismo que les he mostrado para el dolor, lo mismo van a tener en cuenta, chicas, chicos, cuando ya estén con pacientes, cuando estén presentando casos clínicos, cuando estén haciendo cambio de guardia, al hablar correctamente esto, ¿no?, de la temperatura corporal. Cuando digo hipotermia, por ejemplo, cuando la temperatura está menor a 35 grados centígrados, lo normal de 36 a 37,4, fiebre de 37,5 a 39,4, fiebre alta de 39,5 a 40,4 y hipertermia más de 41 grados centígrados. Y otro detalle tan importante, chicas, chicos, que digan ustedes el lugar de donde han tomado la temperatura. Por ejemplo, en la axila, sección axilar o inguinal, límites normales, miren, va de 35 a 37 grados centígrados. En la temperatura oral va de 35 hasta 37,5. En la timpánica, de 35,8 a 37,8. Y en la rectal, normalmente puede ser 38. Entonces, imagínense, ¿no?, que ¿cuánto tiene tu paciente? 38. Ah, no, está con fiebre. No, porque era rectal. A los niños fundamentalmente les toman temperatura rectal, ¿no? No pueden mantener mucho tiempo el termómetro en su boca. En la axila no conviene. A veces es útil la timpánica, ¿no?, pero hay que tener un termómetro especial para tomar la timpánica, ¿no? Entonces, lo que se hace generalmente
es tomar temperatura rectal en los bebés y normal 38. Por eso cuando ustedes hagan referencia de la temperatura, se expresen de manera correcta, ¿no? Cuando están diciendo fiebre, cuando están diciendo febrícula, incluso me falta en el cuadrito lo que es febrícula y dónde están tomando, en qué lugar del cuerpo están tomando, axilar, oral, rectal. Entonces, este detalle es muy importante. Vamos a pasar a otra de las acciones de estos medicamentos, la inflamación, ¿no? Como decía en el video, los romanos ya conocían, por eso he procurado buscar esta imagen, pero que está un poco borrosa, los signos de Celsius, ¿no? Los romanos ya lo conocían esto, que es dolor, calor, rubor, tumor, los famosos signos de Celsius. ¿Qué es la inflamación? Es una respuesta de defensa del organismo frente a infecciones, golpes, quemaduras, cortes, sustancias tóxicas. El objetivo, eliminar el agente agresor, reparar el tejido dañado y restaurar la función normal. Si hay una lesión en el cuerpo, las células lesionadas liberan histamina, bradicinina y otra vez volvemos, ¿no?, a la estrella de este tema, las prostaglandinas, leucotrienos y citocinas. A estas sustancias se le llaman los soldados del sistema inmune. Estos son lo que les decía, los 5 signos clásicos de la inflamación: dolor, calor, rumor, tumor, y se añade una, la pérdida de la función, ¿no? Los 5 dedos de la mano. ¿Dónde aparecen los AINES? Ahí está, ¿no? Todo comienza con la membrana celular. Cuando la célula se lesiona, libera ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a prostaglandinas. De la membrana celular al ácido araquidónico, ¿quién actúa? La fosfolipasa A. Y para que el ácido araquidónico vaya al leucotrieno o a prostaglandina, depende de qué enzima, ¿no? La que nos interesa en la prostaglandina será la ciclooxigenasa. Esa es la enzima. Van a tener en cuenta, chicas, chicos, ¿no? Suele ser esto pregunta de examen. ¿Qué enzima es la que actúa, no? La ciclooxigenasa. ¿Se entiende, no? De los COX. Y en la cascada, la lesión activa una enzima llamada fosfolipasa A2. Esta libera ácido araquidónico. El segundo paso, el ácido araquidónico puede seguir 2 vías. La vía de la ciclooxigenasa, que produce prostaglandina, prostaciclina y tromboxano, y la otra vía, la lipoxigenasa, produce los leucotrienos, que no nos interesa mucho en esta clase. COX-1, COX-2, existen 2 enzimas importantes, como hemos visto en el video. La COX-1, esto es lo que hay que resaltarlo. La enzima COX-1 es la protectora. Produce prostaglandinas que protegen al estómago, además que mantienen un flujo renal y ayudan a las plaquetas. Por eso es que cuando toma algún medicamento para el dolor, para la fiebre, dice, me ha dañado el estómago. Sí, porque ha estado actuando también sobre la COX-1. Ese es el principal problema. En cambio, la COX-2 es la enzima de la inflamación que se activa durante infecciones, traumatismos, enfermedades inflamatorias, ¿no? Las prostaglandinas inflamatorias. Los AINES bloquean COX-1 y o COX-2, dependiendo del tipo de AIN. Como consecuencia, disminuye la prostaglandina, menos inflamación, menos dolor y menos fiebre. Y finalmente, la cuarta función de estos medicamentos, la agregación plaquetaria. Un repasito de qué son las plaquetas, ya lo han debido ver ustedes en años pasados. Son pequeñas células encargadas de detener las hemorragias, ¿no? Cuando un vaso se rompe, actúan como tapones que tapan una fuga. ¿Qué sucede cuando hay una lesión vascular? Las plaquetas se adhieren al sitio lesionado, se activan, liberan sustancias químicas y se agrupan formando un tapón. Esta es la cascada de la coagulación, ¿no? Que se la va a ver con más detalle en otra parte de la farmacología, que también la ha debido ver en fisiología. Aquí el papel de los tromboxanos es el que importa, ¿no? El tromboxano A2. Las plaquetas producen tromboxano A2 a partir del ácido araquidónico mediante la COX-1, como vemos en el cuadrito. ¿Qué hace el tromboxano A2? Produce vasoconstricción y agregación plaquetaria, entonces hace que las plaquetas se peguen unas a otras. Y aquí entra en acción la aspirina.
que inhibe irreversiblemente la COX-1, que ya no se va a formar tromboxano A2 y las plaquetas pierden capacidad para agregarse. En consecuencia, disminuye la formación de trombos. Las plaquetas no tienen núcleo, no pueden fabricar nuevas enzimas COX, por eso la aspirina actúa durante toda la vida de la plaqueta, que es más o menos de 7 a 10 días. Este dato es muy importante si el paciente va a entrar a quirófano. Más adelante les voy a dar una explicación al respecto. Entonces, este es un resumen de lo que les acabo de decir. El proceso, las 4 funciones de los AINES: inflamación, dolor, fiebre y agregación plaquetaria. La sustancia principal siempre se lleva en la flor, la prostaglandina, y en la agregación plaquetaria los tromboxanos, ¿no? ¿Qué efecto van a producir? Dependiendo en la inflamación, dolor causa rubor, en el dolor sensibiliza los nociceptores y en la fiebre eleva el punto de ajuste del hipotálamo y en la agregación plaquetaria forman coágulos. Eso en la acción de los AINES. En la inflamación disminuye la prostaglandina, en el dolor reduce la sensibilidad, en la fiebre disminuye la prostaglandina E2 y baja la temperatura, y en la agregación plaquetaria la aspirina disminuye el tromboxano A2 y evita la agregación plaquetaria. La frasecita de ahí abajo: los AINES bloquean la enzima ciclooxigenasa, disminuyendo la producción de prostaglandina y tromboxano A2, y por eso reduce la inflamación, dolor, fiebre y, en el caso de la aspirina, la agregación plaquetaria. Cuadrito resumen. No siempre se los hago resumen de todo lo que les voy diciendo para hacer más fácil la comprensión de este tema, ¿no? Entraremos a hablar uno por uno, chicas, chicos, de estos medicamentos. Vamos ahora a abordar aspirina. El mecanismo especial, lo que les acabo de decir, inhibe irreversiblemente COX-1. Como ya no hay COX-1, ya no se produce tromboxano A2 y disminuye la agregación plaquetaria, que esto dura 7 a 10 días. Mecanismos de resistencia. El fracaso terapéutico puede deberse a inflamación severa, variabilidad genética en la COX, mala adherencia del paciente en tomar el medicamento o que le estén dando dosis insuficientes, y enfermedades autoinmunes grave. La farmacocinética de estos medicamentos en general es similar. Absorción por vía oral, algunos se pueden administrar por otras vías, por vía rectal, por ejemplo, se puede administrar por vía parenteral. Distribución alta unión a proteínas plasmáticas, ya saben lo que implica eso, ¿no? Con warfarina, con medicamentos para las convulsiones en los pacientes epilépticos, metabolismo hepático, excreción renal y la vida media variable según el fármaco. En las reacciones adversas, lo que es más frecuente y más peligroso a nivel del tubo digestivo, ¿no? Nivel de estómago, miren, ya están incluso descritos. Riesgo gastrointestinal, la gastropatía por AINES, así se llama. El mecanismo está mediado por la inhibición de la secreción ¿de qué? Prostaglandinas. ¿Cuáles? La I2 y la E2. Inhiben la secreción ácida, aumentan la vascularización y aumentan la secreción de mucosas prostaglandinas. Este cuadrito, mire, comparación de la toxicidad gastrointestinal de los diferentes AINES. Siempre les van a preguntar, ¿no? O ustedes a la hora de decidir cuál le doy a mi paciente. Porque la cosa es no hacer daño, ¿no ve? ¿Se acuerdan, chicas, chicos? La principal función del médico, no la hacer es, ¿no ve? No hacer daño. Entonces, ¿cuál le puedo dar? A ver, ibuprofeno. Es el que menos daño produce en el estómago. En cambio, el ketoprofeno, que es el que sí lo pueden encontrar ustedes en el comercio, es uno de los más tóxicos. Miren, 4.2. Hasta puede ir hasta 6.4. El riesgo relativo. En cambio, ibuprofeno, 1. Yo procuro administrar, cuando necesito administrar AINES, usar ibuprofeno, si es que quiero tratar inflamación. Pero si quiero tratar dolor y fiebre, uso paracetamol.
Este detallito, la aspirina y otros antiinflamatorios no esteroides pueden irritar la mucosa gástrica, por lo que les acabo de decir. Por eso es recomendarlo tomar con los alimentos o después de los alimentos. El paciente siempre te pregunta, ¿no, doctor? ¿Y esto cómo voy a tomar? Porque ellos piensan que como los antibióticos tienes que tomar 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche, en horario. Y yo lo que les digo, no, esto tiene que tomar después de que termine su almuerzo, después del desayuno, después del almuerzo y después de la cena. No, es que doctor, yo no ceno. No, procure comer alguna cosita y después toma el medicamento, y siempre por requerimiento necesario, PRN, ¿no? Estos medicamentos no se toman en horario, solamente cuando el paciente lo necesita. En la historia clínica, ¿qué se anota? PRN, por requerimiento necesario. Los efectos en el riñón, miren, igual es terrible, ¿no? Efectos sobre la función renal mediada por la reducción de prostaglandinas vasodilatadoras, que como ha disminuido el flujo renal y la filtración glomerular, puede producir la nefropatía por AINE, que puede progresar hasta nefritis membranosa. Imagínense, chicos, lo peligroso que puede ser. Hay algunos que son mucho más lesivos para el riñón. Y la hipersensibilidad, en algún momento les he dicho, toda persona que tenga asma, nunca jamás de los jamases tiene que consumir, sobre todo aspirina, ¿no? Tipos de enfermedades alérgicas como la rinitis, la urticaria, el asma, el edema, no tienen que recibir estos medicamentos, ¿no? Y también pueden haber pacientes que tienen ya alergia a los AINES. Este dato es importantísimo. Esto es lo que les decía, chicas, chicos. En las plaquetas, inhibición de la activación de las plaquetas, eso puede dar propensión a la aparición de hematomas y mayor riesgo de hemorragia. Por eso hay que suspender la administración de aspirina por lo menos una semana antes de la cirugía, porque si no va a sangrar y sangrar en el quirófano, incluso ni siquiera quirófano, ¿no? Que vaya a una extracción dental, no va a parar de sangrar, ¿no? Por eso hay que decirles a los pacientes que tengan mucho cuidado y hay que estar pendientes, ¿no? De que se suspenda la administración de aspirina fundamentalmente antes de ir a cirugía. Grupo de los AINES, estas son las familias. Ya les he mostrado en el cuadrito al inicio. Y lo que les decía, vamos a empezar a hablar en un cuadro resumido de lo que es aspirina. Ácido acetil salicílico es, ¿no?, su nombre. Las formulaciones pueden haber tamponadas efervescentes. ¿Han visto? Hay personas que en un poquito de agua lo diluyen. También hay formulaciones de liberación controlada para que no dañe el estómago, dice entre comillas. Y también, por lo que les decía, para el tratamiento de las verrugas, de aplicación tópica. Las 4 funciones de la aspirina: analgésica, antipirética, antiinflamatoria, antiagregante plaquetario y uricosúrica para pacientes que tienen gota. En dolores no muy intensos, dolor operatorio, dismenorrea, a veces para dolor de cáncer, ¿no?, en síndromes articulares, en la fiebre, y las reacciones adversas, lo que más resalta, las gastrointestinales. Lo que les decía de hipersensibilidad en pacientes asmáticos, en el embarazo nunca, menos al inicio ni al final, porque miren, al final puede producir gestación prolongada, muerte, lesión fetal, hemorragias. Creo que en algún momento les he hablado a ustedes de que cuando va a tener su bebé la mamá por primera vez hay que hacer un corte en el periné, entonces no va a parar de sangrar. Y miren el otro riesgo: cierre prematuro del conducto arterioso y síndrome de Reye. Y esta es otra pregunta de examen: el salicilismo. ¿Cuándo se dice el salicilismo, no? Cuando se usan dosis letales, ¿no?, que puede ser de 10 a 30 gramos en el adulto y 4 gramos en el niño, ya puede producir este tipo de lesiones.
Las interacciones que son importantes, no pues con otros anticoagulantes como la warfarina o los diuréticos o hipoglicemiantes o el valproato. He dicho, ¿no? Esto de las plaquetas, esto es importante. Miren en el embarazo, muerte o lesión fetal, aumento del riesgo de hemorragias maternas, fetales o neonatales, cierre prematuro del ductus arterioso o gestación prolongada. Realmente terrible, ¿no? Aspirina y embarazo. Hay que tenerle mucho respeto a este medicamento. Esto es lo que les decía, chicas, chicos, el famoso síndrome de Reye. Por favor, guarden el disco duro. Cualquier infección viral que ustedes le den aspirina, se va a producir el síndrome de Reye. ¿Qué es el síndrome de Reye? Enfermedad aguda sistémica. Por suerte es poco frecuente, pero esto es como una lotería, ¿no? Miren lo que dice ahí. Daño cerebral irreversible. Irreversible. Y daño hepático. Por eso cuando sean bebecitos uno no sabe qué será, pues no será infección bacteriana, será infección viral, pero está con fiebre. Ni por si acaso que se les ocurra administrar aspirina. Van a dañar el cerebro de ese bebé para siempre. Terrible, ¿no? Preocupante, ¿no? Pasaremos al otro medicamento que a mí me parece el mejor del grupo, ¿no? El que más lo van a usar, el paracetamol. Su otro nombre, por si acaso, chicas, chicos, es el acetaminofeno. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Y este es un cuadrito resumen del paracetamol para que le saquen una captura de pantalla. Este solamente tiene dos acciones, analgésico y antipirético. No tiene nada que ver con la inflamación, no tiene nada que ver con la agregación plaquetaria. Y sus aplicaciones terapéuticas, buen sustituto de la aspirina. O sea, ¿para qué van a arriesgar al paciente con síndrome de Reye, con tanta cosa que puede producir, si tienen a mano paracetamol? En la artrosis moderada, es de elección en los pacientes asmáticos, ¿no? Les decía, aspirina nunca en paciente asmático. Y miren, su farmacocinética es una maravilla. Lo pueden administrar por vía oral, por vía rectal. Hay supositorios de paracetamol. Por vía parenteral también lo pueden administrar por vía intravenosa. Absorción rápida y completa en el intestino delgado. Tiene una concentración máxima de 30 a 90 minutos. Está bien, ¿no? 90 minutos. Metabolismo hepático. Para los que les gusta la farmacología, la ayudantía, la docencia en farmacología, esta es la pregunta de siempre. En el metabolismo hepático por glucurono conjugación y sulfato conjugación, mediante el citocromo P450, que transforma el metabolito extremadamente reactivo. Parece trabalengua. La N-acetilbenzoquinoneimida, lo abrevian como el NAPQI. Con dosis altas de paracetamol puede producir, ¿qué dice ahí? Necrosis hepática aguda. Uy, terrible, ¿no? Que se necrose el hígado. Realmente preocupante, ¿no? No se van a olvidar, por favor, chicas, chicos, ¿no? Si van a postular a las residencias, si van a viajar al exterior, siempre preguntan el famoso NAPQI. Lo otro importante en este tema son las reacciones adversas y a partir de qué dosis se puede producir reacciones adversas de los 2 gramos. Inclusive, así siendo tan noble, más de 2 gramos ya puede empezar a producir lesión gastrointestinal y la intoxicación aguda de más a 10 a 15 gramos, que provoca lesión renal, cardíaca, pancreática. El tratamiento para neutralizar el metabolito activo es N-acetilcisteína.
Esas dos palabritas que están en rojo, eso es lo que tienen que aprender, chicas, chicos, ¿no? Además de sus indicaciones terapéuticas. Ya les había dicho, ¿no? No es raro que el niño, el paciente se intoxique, que hay que darle N-acetilcisteína. Es un medicamento para aumentar la secreción nasal, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos farmacología respiratoria. Entonces, ese es el antídoto específico, N-acetilcisteína. No se van a olvidar, por favor. Los antídotos, igual, pregunta de examen siempre. Me interesa mucho en esto del paracetamol que repasemos esta partecita. Ya lo hemos hecho conmigo, con mis grupos, pero no está de más hacerlo con todo el curso. ¿Cuántos estamos? 94 habíamos estado, han ido subiendo la cantidad de presentes en sala. Esto es lo que les decía, ¿no ve? ¿Cuál es la dosis del paracetamol? 10 miligramos por kilogramo peso. Le vamos a hacer un ejemplo. Paciente que pesa 18 kilos, entonces lo que hago es multiplicar. 10 por 18 me da 180. Pero esto 180 es para 24 horas. Este 180 lo tengo que dividir entre 3, porque el paracetamol se administra cada 8 horas. 7 de la mañana, 3 de la tarde, 11 de la noche. Entonces divido 180 dividido entre 3, me sale 60 miligramos. Entonces lo que tengo que ir a averiguar es la forma de presentación del paracetamol, que varía de fábrica a fábrica. No todas las fábricas lo hacen en esta concentración. En esta fotito que he sacado, por ejemplo, dice paracetamol 120 miligramos, hay en 5 ml. Entonces con ese dato yo entro a altas matemáticas, ¿no? Si 120 miligramos hay en 5 ml, yo necesito 60, eso será X ml. Esto multiplico, ¿no? 60 entre 5, 60 por 5 y lo divido entre 20 y me sale 2.5 ml. Eso es lo que tengo que administrar. Lo puedo administrar en una jeringa o en los vasitos graduados que tienen estos medicamentos, ¿no? Si se fijan, pero en el empaque, en la cajita del paracetamol que tiene ahí, es sabor a frutilla, ¿no? Eso es lo que les digo. Como es rico, como es dulce, los pacientes, sobre todo los niños, se lo toman. Entonces pueden acabar intoxicados. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle N-acetilcisteína. Y esto es lo que les decía. Cuando estén usando estos medicamentos, siempre hay que poner en la historia clínica PRN, por requerimiento necesario. Pues si es la mamá, el papá, decirle, esto le da solo cuando le note caliente la guagua. Si ya no tiene fiebre, lo suspende. Esa es la clave, ¿no? Esta es la otra familia. De esto les decía, chicas, chicos. Miren, tiene una potencia bárbara este medicamento. Tiene 2 nombres, no se van a confundir, por favor. A veces le dicen dipirona. A veces le dicen metamisol. Es exactamente lo mismo, ¿no ve? Igual que el paracetamol, ¿no? Acetaminofeno, paracetamol. Dipirona, metamisol. Acciones farmacológicas. Efecto analgésico y antipirético para dolores agudos de tipo moderado con ligera acción relajante de la musculatura lisa. Aplicaciones terapéuticas. Fiebre elevada, ojo, que no responde a otros antipiréticos. Dolor operatorio no intenso. Cólicos, ciertos dolores neoplásicos o migraña. Se lo puede administrar por vía oral, intravenosa, intramuscular y también rectal. Lo que me preocupa, lo que quisiera que también lo guarden en el disco duro, por favor, en el cerebro, es sus reacciones adversas. Miren lo que dice: anemia aplásica, agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia. En otras palabras, toda la serie roja y la serie blanca va a dejar de producirse. Alteraciones renales. Puede producir palpitaciones, hipotensión si se administra muy rápidamente a la vena.
Nunca se salten, por favor, chicas, chicos, ¿no? Habiendo paracetamol, ¿para qué vas a arriesgar a tu paciente dándole este medicamento tan peligroso? Es tan peligroso, chicas, chicos, que incluso en Europa ya se ha prohibido su comercialización. Pero en nuestros países se sigue usando, ¿no? Y a veces hay disculpas. No, pero he visto que hay un artículo que dice que no hace nada, que es muy baja la incidencia, pero es como una lotería, pues, ¿no? Que justo a tu paciente le toque la mala suerte de que haga aplasia medular. Esta es otra familia, igual en resumen, los derivados del ácido propiónico, y aquí están tres. El famoso ibuprofeno, que les decía, ¿no? Es el segundo que yo elijo después del paracetamol. También está en esta familia el naproxeno y el ketoprofeno. En las acciones terapéuticas, lo que ya hemos hablado, las cuatro: analgésica, antipirética, antiinflamatoria y antiagregante plaquetario, en pacientes con artritis, con artrosis. Artrosis es sinónimo de envejecimiento, ¿no, chicos? Y dismenorrea se ubica, ¿no? Es dolor menstrual, dolor postparto, postquirúrgico, cefaleas vasculares, las migrañas. El ibuprofeno en el tratamiento de la persistencia del conducto arterioso. Este es un dato también importante para pregunta de examen, chicas, chicos. Esta es una virtud que tiene el ibuprofeno. Tratamiento de la persistencia del conducto arterioso. Farmacocinética, buena absorción por vía oral. La unión albúmina, miren, llega al 99%. Pasa al líquido sinovial, atraviesa la placenta, puede ser teratogénico. Concentraciones bajas en la leche materna, hay que suspender la lactancia, metabolismo por hidroxilación, metilación y conjugación y excreción renal. Es lo que les decía, miren, en el cuadrito de las reacciones adversas, se asocia a menor incidencia de alteraciones gastrointestinales. No dice que sea totalmente inocuo, dice menos. ¿Qué hora andamos, chicos? A veces hablo y hablo, creo que ustedes tienen otra clase, ¿no? Tengo 5 minutitos todavía. Dispepsia, sedación, mareo, somnolencia, fototoxicidad. Entonces hay que recomendar al paciente que no se exponga al sol cuando está consumiendo estos medicamentos. Este es otro cuadrito, en resumen. Este sí también lo tienen que tomar muy en cuenta, chicos. Estos son los derivados del ácido acético. En esta familia está indometacina, diclofenaco y ketorolaco. Indometacina, miren, por eso lo he puesto en letras rojas. Indometacina, de indio yo me acuerdo, ¿no? El indio es más tóxico. Elevada incidencia de efectos secundarios, intolerables, a veces irreversibles y potencialmente mortales. Que muera el paciente por consumir indometacina. Puede producirle pancreatitis, hepatitis, puede producirle anemia aplásica, agranulocitosis, es teratogénico, puede agravar la epilepsia o el Parkinson. Pucha, realmente peligroso, ¿no? ¿Cuándo lo podrían usar, entre comillas? En pacientes con gota. ¿Han sabido de gota, de pacientes con gota? Dolor sobre todo en el dedo gordo del pie por acúmulo del ácido úrico, ¿no? Dice que el dolor es tan intenso que no permites ni siquiera que te roce la sábana. Dice que el dolor es horrible, horrible, horrible. Bueno, tanto dolor ya tal vez te puedes animar a dar indometacina, pero no justifica porque hay otros que también te pueden servir para la gota. Por ejemplo, la aspirina o el diclofenaco. Miren lo que dice uricosúrico. Produce aumento de transaminasas hepáticas, también se usa en la artrosis, espondilitis, trastornos, sus reacciones adversas, trastornos gastrointestinales, aumento de transaminasas, trastornos funcionales del riñón, no administrar en embarazo, lactancia o niños. Este otro es famoso, chicas, chicos, el ketorolaco. Esos dolores increíbles de muelas, el paciente ya no aguanta, este es el que le pueden administrar, ketorolaco. Buena eficacia y potencia analgésica, moderada eficacia antiinflamatoria, o sea, sobre todo para el dolor. Las reacciones adversas, diarrea, cefalea, mareos, ¿no? Y ahí están las dosis.
Entraremos a los, entre comillas, modernos y más beneficiosos, entre comillas, porque estos ya se ocupan solamente de la COX-2, los Oxicam. ¿Quiénes están en esta familia? Piroxicam, meloxicam y tenoxicam. Miren, chicos, antiinflamatorio, antipirético, analgésico, antiagregante plaquetario. Indicados en artritis reumatoide, artrosis, farmacocinética. Esta es su ventaja. Con esto te quieren vender el charque los visitadores médicos. Doctor, este es una maravilla porque tiene que tomar un hito al día su paciente, nada más que uno. Reacciones adversas, exacerbación de insuficiencia cardíaca congestiva. El medicamento puede producir hipertensión. Síndrome de Stevens-Johnson, ¿se acuerdan las fotos terribles que les mostraba? Este puede ser uno de los causantes. Puede alterar la función renal, alteraciones neurológicas y hemorragias nasales. No es poca cosa, ¿no? Y son caros para colmo. Y este es el otro, los COXIB, inhibidores de la COX-2, el famoso celecoxib. Este ya es el colmo, chicas, chicos. Mire, tiene las mismas funciones que los otros, ¿no? Analgésico, antipirético, antiagregante plaquetario, antiinflamatorio, pero mire su reacción adversa, la cardiovascular, infarto agudo de miocardio. Dios nos libre, ¿no? Que a tu paciente le dé infarto agudo de miocardio por haber tomado un COXIB. Claro, el visitador te va a decir, pues doctor, este no le va a dañar nadita el estómago a su paciente. Sí, no le va a dañar el estómago, pero le va a producir un infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, hipertensión, comparte las mismas reacciones adversas que los otros, ¿no ve? En el estómago, etcétera, etcétera. Presentan edema en la cara, contraindicado en pacientes con asma, urticaria. Terrible, ¿no? Verdaderamente terrible este medicamento, ¿no? Los COXIB, el celecoxib. Las reacciones adversas ya más o menos les he mencionado. Las gastrointestinales son las más importantes, la úlcera gástrica. Aumenta el riesgo en los ancianos, aumenta el riesgo cuando se consume alcohol, aumenta el riesgo en pacientes que usan corticoides. En los riñones, insuficiencia renal aguda, retención de sodio, edema, hipertensión, nefropatía analgésica. Cardiovasculares, lo que les acabo de decir, ¿no? Los COXIB, infarto de miocardio, trombosis, accidente cerebrovascular. Hematológicas, sangrado, trombocitopenia, agranulocitosis, especialmente, ¿cuáles había dicho? Metamizol y aspirina. Y las interacciones, warfarinas, IECAS, diuréticos, corticoides. Esta es ya una elección razonada. No sé cómo andamos de tiempo, chicas, chicos, ya estoy en y media. ¿Me puedo quedar un ratito o tienen que ir a otra clase? No, doctor, se puede quedar, no se preocupe. Ya. Gracias. Entonces, les decía, ¿no? Artritis reumatoide, enfermedad hereditaria, autoinmune. Paciente generalmente se queja de inflamación articular, rigidez en la mañana y se deforman sus deditos, ¿no? Miren la radiografía en ese dibujo. Así se van deformando los deditos, sobre todo en las interfalángicas distales. Entonces, en estos pacientes, ¿qué puedes usar? Ibuprofeno, naproxeno. En la osteoartrosis, y esto ya es sinónimo de vejez, dolor, rigidez leve, ¿qué puedes darle para empezar? Puedes darle paracetamol o Unicam, pero siempre viendo, ¿no?, sus reacciones adversas. En la gota, lo que les decía, ¿no? Indometacina ya es tan tóxico, pero el dolor es tan intenso, o mejor le das diclofenaco o naproxeno, ¿no? Esta enfermedad se produce por depósito de cristales de urato. En la dismenorrea, exceso de prostaglandinas uterinas es la causa. Ibuprofeno es el mejor, ¿no? Naproxeno, y hay algunos compuestos que vienen con diclofenaco. En la migraña, ya habíamos visto la clase anterior, la práctica también está relacionada con este tema, con la migraña. ¿Cuál generalmente de los AINES te puede servir? El naproxeno, el diclofenaco o el ketorolaco. En el dolor postoperatorio, lo que les decía, el más potente, el ketorolaco.
En la fiebre, siempre de primera elección, paracetamol, segunda elección, ibuprofeno. Evitar aspirina en niños, les repito por el síndrome de Reye. En pediatría, paracetamol, ibuprofeno. En el embarazo, relativamente seguro, el único, paracetamol, relativamente seguro. Y en el adulto mayor, paracetamol, ¿no? Nos quedaríamos con paracetamol porque han visto lo peligroso que pueden ser los ICAM. Este es un cuadrito comparativo en relación a sus acciones. Ya como resumen, ya como terminando el tema, chicas, chicos, este es otro cuadrito que se los he hecho en relación a la acción, donde trabajan COX-1, COX-2, etcétera, y relaciona las reacciones adversas que le puede producir al paciente, ¿no? Aspirina, sangrado, diclofenaco, hepatotoxicidad. Este es el algoritmo para la fiebre, ¿no? Si hay fiebre, paracetamol. Si hay dolor leve, ibuprofeno. Si hay inflamación, diclofenaco. Si hay riesgo de lesión gastrointestinal, meloxicam. Para dolor severo, ketorolaco. Para concluir, no existe la INE perfecta, ustedes se han dado cuenta, ¿no? La elección depende de la enfermedad, de la edad, del embarazo, de las comorbilidades, de riesgo gastrointestinal, de riesgo cardiovascular y la frasecita, la farmacología racional mejora la eficacia y la seguridad. Estos mitos y leyendas. ¿Hay algún antiinflamatorio más potente en cuanto a su efecto analgésico? No, es muy leve la diferencia, ¿no? ¿A más dosis, menos dolor? No. Llega a un techo y de ahí, aun cuando le den 2, 10, lo único que van a provocar es reacciones adversas. ¿2 AINES son mejor que uno? No, nunca jamás. ¿Son totalmente seguros? Para nada. Y para despedirme de ustedes, un chistecito. Espero que les haya gustado la clase, chiquitas, chiquitos. Van a disculparme, he pasado un poquito. Hemos empezado tarde también, ¿no? Que les vaya bien. Se van a cuidar. Muchísimas gracias, doctor. Muchas Gracias, gracias, doctor. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chicos. Gracias. Doctor, tengo una pregunta. Doctor, acerca de la COX-3, no sé, estaba leyendo que era como una parte, como una extensiva de la COX-1, no sé si me puede explicar esa parte, porfa. En realidad no actúan sobre la COX-3, sobre COX-1, COX-2 nomás, por ese cuadrito que he mostrado del ácido araquidónico. No tiene acción. Ah, ya, es que nos pidió nuestro doctor de prácticas que averiguáramos más sobre la COX-3. Ah, ya. A ver, voy a investigar y en la próxima, cuando tengamos la clase, ya les aclaro eso. Pero para este tema solamente es COX-1 y COX-2. Está bien, doctor, gracias. Ok, chao Camilita. Chao chicos, que les vaya bien, se cuidan. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, 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 que les vaya bien.
Bye.